Nos encontramos aquí para hablar de algo muy importante, cómo seleccionar los cuentos que yo voy a utilizar en una hora del cuento. Hay varios aspectos a tener en cuenta y el primero que todo es a quiénes voy a llegar con esta hora del cuento, cuáles son esos niños y cuáles son las características de esos niños a quienes yo voy a llegar. En un mismo grupo, incluso de las mismas edades, hay procesos lectores distintos, hay gustos diferentes, cada niño es un mundo propio y por eso es importante tener en cuenta y conocerlos y saberlos leer. Otra cosa importante a la hora de seleccionar los libros es tener en cuenta las edades. ¿Para quiénes voy a leer? ¿Voy a leer para bebés? ¿Voy a leer para niños de 3 años? ¿Voy a leer para niños de 5 o de 6? ¿Cuáles son los intereses de ese momento? ¿Cuáles son los intereses de la edad? Pero también cuáles son los intereses que tienen esos niños y cuál es el contexto en el que están. Eso es muy importante tener en cuenta. En una hora del cuento puedo tener distintos géneros literarios. Lo importante a tener aquí, a pensar es cuál es la intención que yo tengo en esa hora del cuento. Entonces puedo leer libros informativos de animales y puedo conectarlo con libros álbum o con cuentos que hablen de animales y hacer entre unos caminos que se entrelacen entre la información y la ficción. Puedo también mirar cuáles son las dificultades, cuáles son los momentos que están pasando los niños, cuáles, además de los intereses, las circunstancias particulares de la edad. Y entonces puedo, por ejemplo, encontrar libros que hablen de las pataletas o libros que hablen de los miedos o libros que hablen de diferentes circunstancias que pasan en la vida de los niños y que yo a través de la literatura puedo poner el tema sobre la mesa. La idea de la literatura no es enseñarles, no es darles la fórmula mágica para resolver las cosas, no, es poder poner un tema sobre la mesa para que los niños, a partir de la lectura de un cuento, conversen y pongan en palabras sus emociones, sus necesidades, sus sentimientos y distintas circunstancias que pueden estar sucediendo alrededor de la vida cotidiana de ellos. Cosas que tengo que tener en cuenta. En la carátula encuentro una información. ¿Qué guiños le hace la carátula a los niños? En la contracarátula, por lo general, como por ejemplo en este, hay una pequeña reseña de quién es el autor, de quién es el ilustrador o de qué sucede dentro de la historia. Si es un libro informativo, averigüen quién lo hizo, quién lo escribió, quién lo ilustró, qué especialidades tienen las personas que hicieron este libro informativo, para saber si el contenido de ese libro tiene una información veraz. No se quede solamente con el libro, conéctelo con otras cosas, conéctelo con artículos, conéctelo con información que traigan los niños de su casa. En una hora del cuento pueden suceder muchas cosas, incluso si la hora del cuento que usted tiene planeada no le funcionó, no se preocupe. Es más importante conectarse con la necesidad que tienen los niños, es más importante leer cuáles son las prioridades y atender en ese momento, la prioridad o la necesidad o una circunstancia particular. Hay ocasiones en las que tenemos una hora del cuento lindísima, planeada y organizada, y hay un niño que llegó llorando. Hay que averiguar por qué llegó llorando y si puedo aprovechar esa oportunidad para acoger a ese niño y para encontrar en el tema digamos que lo mortifica, una posibilidad de conectarlo con la lectura y de hacer que se sienta acogido también por ella, eso también es válido. Hay ocasiones en las que voy a empezar a leer un cuento y casi que antes de leer el título hay alguno que dice, ¡ay, esa es la letra de mi nombre! Y hay otro que dice, la mía también está ahí. Y hay otro que dice, pero también la mía. Aprovechen esas oportunidades, aprovechen que los niños empiezan a identificar su nombre, a identificar algunas letras con las que se escriben su nombre, y si no leen el cuento,
No pasa nada. Lo importante es disfrutar de la hora del cuento, reconocer las intenciones de los niños, los intereses de los niños. El interés está en este momento en reconocer estos símbolos en donde encuentran sus letras de su nombre, y para ellos eso es significativo y es importante. Tener varios libros en una canasta al lado también les permite tener ases bajo la manga. Tengan ases bajo la manga para que puedan llegar a los niños de distintas maneras, con distintas posibilidades de gusto, y sobre todo para que sea una hora del cuento que los niños sientan que ustedes la han planeado, que ustedes la tienen organizada, que han pensado en ellos, y de esa forma la disfrutan, la gozan, la viven. Recuerden que la literatura está para que sea una experiencia de vida y para que sea para gozarla, para jugarla, para amarla. Nos vemos en un próximo video en el que hablaremos de cómo diseñar los espacios para una hora del cuento.